Llegué de sorpresa y encontré a mi hija desmayada en el piso. Sus suegros estaban en el sofá, tecleando en el celular sin importarles nada. Llamé a mi abogado y lo saqué de la sociedad de nuestra clínica. El pánico se apoderó de la sala. No hubo gritos, no hubo caos. Solo el sonido suave de una voz femenina saliendo de un altavoz Bluetooth que alguien había dejado encendido en la sala de espera, una voz que decía: respira, suelta, confía en el proceso, mientras Sofía yacía inmóvil en el piso del corredor, con la mejilla contra las baldosas frías y un gotero de glucosa a medio preparar tirado a su lado. Tardé 3 segundos en procesar lo que veía en mis ojos. 3 segundos que se sintieron como caer por un túnel sin fondo. Me arrodillé, le tomé la muñeca. Su pulso estaba ahí débil, pero ahí. Levanté la vista hacia la sala de espera buscando a alguien, cualquier persona, y fue entonces cuando los vi, Rodrigo y Fernanda, mis consuegros, sentados en el sofá premium que yo misma había elegido para los pacientes de mi clínica, con las piernas cruzadas, los teléfonos en la mano, revisando algo en la pantalla. Fernanda sonrió de repente, esa sonrisa de quien acaba de leer un comentario que le gustó. Rodrigo escribía con el pulgar, rápido, concentrado. Ninguno de los dos me vio entrar. Ninguno de los dos sabía que Sofía llevaba... ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿20? En el suelo, a 7 metros de donde ellos estaban sentados. Marqué el número de emergencias con una mano, mientras con la otra sostenía la cabeza de mi hija para que no siguiera contra el piso frío. Le acomodé el cabello. Le hablé bajito, no sé qué le dije. Las palabras salieron solas, como salen las cosas cuando el cuerpo actúa antes de que el miedo llegue. Y mientras esperaba que alguien contestara la llamada, levanté la vista una vez más hacia el sofá. Fernanda había cambiado de postura. Ahora grababa algo con el teléfono, apuntando hacia el ventanal de la clínica, la luz de la tarde entrando perfecta, dorada, el tipo de luz que queda bien en rail. Rodrigo seguía escribiendo. Ninguno miró hacia el corredor. Lo que sentí en ese momento no tiene un nombre exacto en ningún idioma que yo conozca. No fue rabia, todavía no. Fue algo más frío, más quieto. Como cuando termina un zumbido que llevas tanto tiempo escuchando, que ya ni lo registrabas, y de repente el silencio te golpea más fuerte que el ruido. Porque hay algo que Rodrigo y Fernanda no sabían esa tarde. Algo que nadie en esa sala sabía, excepto yo y mi abogado. 3 semanas antes, después de encontrar una factura que no debía existir, yo había iniciado en silencio el proceso de disolución societaria. Los documentos ya estaban redactados, las pruebas organizadas, solo faltaba una firma, la mía, y una razón para no seguir esperando. Esa tarde, arrodillada en el piso de mi propia clínica, con mi hija inconsciente entre mis brazos, encontré la razón, y ellos, con los ojos fijos en sus pantallas, ni siquiera lo vieron venir. Esta historia comienza mucho antes de ese martes. Comienza con 28 años de trabajo, con una decisión tomada por amor, y con el tipo de silencio que una mujer educada confunde durante demasiado tiempo con paz. Pero la paz no se parece a esto, nunca se pareció a esto. Hay cosas que no se heredan, se construyen. Ladrillo por ladrillo, madrugada por madrugada, con las manos ásperas de quien no tuvo atajos. Yo nací en Guadalajara, en una casa donde el dinero alcanzaba justo para comer, justo para la escuela, justo para no hablar del tema. Mi madre era costurera. Mi padre trabajaba en una fábrica de calzado que cerró cuando yo tenía 12 años y que lo dejó con una sordera parcial en el oído derecho que nunca fue tratada porque tratar cuesta dinero y el dinero no alcanzaba para eso. Eso lo recuerdo bien. Lo recuerdo porque fue ahí donde empezó todo. Mi padre no se quejaba del zumbido. Nunca lo llamó zumbido. Lo llamaba el ruido ese, con la misma resignación con que la gente de su generación nombraba todo lo que dolía sin sangrar. Pero yo lo veía cuando ponía el volumen del televisor demasiado alto y mi madre lo regañaba sin entender que él simplemente no escuchaba bien. Lo veía cuando en la mesa alguien le hablaba de lado y él asentía sin haber oído nada, con esa sonrisa cansada de quien aprendió que pedir que repitan es más agotador que fingir que entendió.
Tenía 13 años cuando decidí que eso tenía nombre, que tenía causa, que tenía solución. No sabía todavía que me tomaría 28 años encontrarla. Estudié fonoaudiología en la Universidad de Guadalajara con una beca parcial y 2 trabajos de medio tiempo. Limpiaba consultorios médicos 3 mañanas por semana y los fines de semana daba clases particulares de lectura a niños del barrio. No me quejo, lo digo, porque importa entender de dónde viene cada peso que después invertí en la clínica. No hubo herencia, no hubo socio capitalista, no hubo marido que pusiera el dinero mientras yo ponía el sueño. Fui yo, solo yo. Después del pregrado vino la especialización, después la maestría, después 3 años en un instituto de investigación en Ciudad de México, donde empecé a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en mi protocolo, un sistema de rehabilitación auditiva para pacientes con tinnitus severo crónico. Combinaba terapia sonora de precisión, trabajo neurológico y acompañamiento psicológico. En ese tiempo publiqué 4 artículos. Gané un reconocimiento regional que nadie fuera del medio académico conoce, pero que para mí valió más que cualquier premio. Y volví a Guadalajara. Volví porque mi padre seguía escuchando el ruido ese y porque había algo injusto en haber aprendido tanto y tenerlo tan lejos. La Clínica del Silencio abrió hace 16 años en un local de 80 metros cuadrados que olía a humedad y tenía una gotera en el techo del baño. Yo misma pinté las paredes. Escogí el color un blanco muy específico, casi hueso, que no irrita a los pacientes con hipersensibilidad auditiva. Instalé el sistema de insonorización con la ayuda de un técnico que cobró en 2 plazos porque yo no tenía para pagarlo de una vez. El primer año atendí 34 pacientes, el segundo 81. Al 5.º año, la lista de espera tenía 4 meses de retraso y habíamos mudado a un espacio 3 veces más grande. Al 10.º, el protocolo Ibáñez sí, con mi apellido, porque me lo ganté, era referencia en 2 congresos internacionales y una universidad en Colombia lo había incorporado a su currículo de posgrado. No lo cuento para presumir, lo cuento porque necesito que entiendas exactamente lo que estaba en juego esa tarde en que encontré a mi hija en el suelo. No era solo un negocio, no era solo dinero, era la forma que tiene mi vida de tener sentido. Era el lugar donde fui a buscar a mi padre cuando ya no había nada más que hacer por él médicamente y me quedé a construir algo para todos los que venían después. Era el espacio donde aprendí que el silencio verdadero no es la ausencia de ruido, es la presencia de algo que finalmente descansas en escuchar. Y había 2 personas sentadas en el sofá de esa clínica que habían confundido ese silencio con un set de grabación, que habían confundido mi trabajo con su escenario, que habían confundido mi educación con permiso, eso también tiene nombre. Y yo, que pasé la vida entera aprendiendo a darle nombre a las cosas que duelen sin sangrar, tardé demasiado en nombrarlo. Pero ya lo había nombrado. Y el proceso ya estaba en marcha. Sofía llegó al mundo un martes de octubre con los pulmones bien puestos y una opinión sobre todo. Eso no cambió nunca. Desde pequeña fue la clase de persona que cuando entraba a un cuarto, el cuarto lo notaba, no por ruido, por presencia. Tenía una forma de escuchar a la gente que yo reconocía porque era la misma que yo había intentado cultivar durante años en mi consultorio. Esa atención genuina, sin prisa, que hace que el otro sienta que lo que dice importa de verdad. Me salió mejor que yo en eso. A los 14 años le diagnosticaron diabetes tipo 1. Recuerdo el día con una precisión que ojalá no tuviera. El médico habló durante 12 minutos sin parar. Yo tomé notas porque si no tomaba notas iba a llorar, y no quería llorar frente a Sofía. Ella, sentada en la camilla con los pies colgando, escuchó todo con esa calma suya que a veces me costaba distinguir de la resignación, y cuando el médico terminó, preguntó una sola cosa: ¿puedo seguir comiendo mole en Navidad? El médico se rió. Yo también, y después en el carro, cuando Sofía por fin se soltó a llorar, la abracé sin decir nada porque entendí que las palabras iban a sobrar. Aprendimos juntas. Las 2, los niveles de glucosa, la insulina, las señales del cuerpo cuando algo no va bien, ese sudor frío particular, esa desorientación que llega rápido y se va más rápido todavía si no actúas. Sofía aprendió a conocerse con una disciplina que yo admiraba. Nunca usó la enfermedad como excusa, nunca la escondió tampoco.
Con los años se convirtió en administradora de empresas, brillante, metódica, con una cabeza financiera que yo definitivamente no heredé de ningún lado. Cuando me propuso entrar a la clínica como directora operativa, no dudé ni un día. Era la persona más preparada que conocía para ese rol y era mi hija, lo cual significaba que yo sabía exactamente en qué manos estaba dejando lo que más quería. Funcionó. Durante 3 años funcionó perfectamente. Luego llegó Emilio. Emilio Fuentes era arquitecto, tranquilo, con sentido del humor seco y una honestidad que me resultó refrescante desde el principio. No era el tipo de hombre que llega a una cena familiar intentando impresionar, era el tipo que ayuda a recoger los platos sin que nadie se lo pida. Me cayó bien de inmediato y eso, en mí, no es cosa fácil. La boda fue sencilla, exactamente como Sofía quería. El problema no fue Emilio. El problema nunca fue Emilio. El problema fue lo que vino pegado a él sin que ninguno de los dos lo viera venir. Rodrigo y Fernanda Fuentes. Sus padres, una pareja de unos 60 años que se presentaba a sí misma como facilitadores de bienestar consciente, lo cual, traducido del lenguaje de sus redes sociales al español normal, significaba que grababan videos hablando de respiración, gratitud y soltar el ego, y que vivían de las membresías de una comunidad digital que habían construido durante la pandemia, cuando de repente todo el mundo necesitaba que alguien le dijera que el universo tenía un plan. No tengo nada en contra de eso, en principio. Lo que sí tengo en contra es lo que descubrí después, que detrás de toda esa paz proclamada no había congruencia sino conveniencia, que el soltar el ego aplicaba para los demás, nunca para ellos, que la gratitud que predicaban en cámara desaparecía en cuanto se apagaba la luz del ring light. Pero eso lo fui entendiendo lentamente, demasiado lentamente, porque al principio solo eran los papás de Emilio, y Emilio era el hombre que hacía feliz a mi hija. Y Sofía feliz era todo lo que yo había pedido en silencio desde aquella tarde en el carro, cuando la abracé sin palabras y prometí internamente que iba a hacer lo que fuera necesario para que ella estuviera bien, todo lo que fuera necesario. No imaginé que esa promesa me iba a costar tan caro. Las invasiones rara vez llegan con tambores. Llegan como Rodrigo y Fernanda llegaron a mi clínica con una sonrisa amplia, un regalo de frutas orgánicas envuelto en papel craft y una petición tan pequeña que decir que no hubiera parecido una grosería sin sentido. Fue un domingo por la tarde, hace exactamente 18 meses. Sofía me llamó para avisarme que sus suegros querían hablar conmigo. Nada grave, dijo. Solo una idea. Yo estaba revisando resultados de una paciente nueva y le dije que sí, que vinieran, que los esperaba en la clínica. Llegaron puntuales, los dos vestidos de lino claro, con esa estética de gente que ha convertido la serenidad en una marca personal. Fernanda traía el cabello recogido con un broche de madera. Rodrigo usaba un collar de piedras que tintineaba suavemente cuando se movía. Se sentaron frente a mí con la postura de quien practica yoga y la seguridad de quien está acostumbrado a que la gente los escuche. La propuesta era simple. Su comunidad digital había crecido durante la pandemia hasta tener casi 80.000 seguidores. Estaban en un momento de expansión, querían llevar su contenido al mundo físico, crear experiencias presenciales, algo que sus seguidores pudieran tocar y sentir. Y habían pensado, con todo el respeto del mundo, aclararon 2 veces que la Clínica del Silencio era el espacio perfecto. El nombre solo ya dice todo, Graciela, dijo Fernanda con una sonrisa que entonces me pareció genuina. Silencio. Eso es exactamente lo que nosotros ofrecemos. Lo que pedían era usar la sala de espera los sábados por la mañana, cuando la clínica no tenía pacientes, para facilitar una sesión grupal de meditación. 2 horas, sin cobro al espacio. Ellos traerían a su gente, harían su sesión, se irían. Sofía estaría presente, todo ordenado. Les dije que lo pensaría, esa noche lo pensé de verdad. Hice una lista mental de los riesgos, el desgaste del mobiliario, la imagen institucional de la clínica, la posibilidad de que los seguidores de ellos confundieran el espacio con algo que no era. Eran riesgos menores, controlables, y al final pesó más otra cosa. Sofía me había dicho,
semanas antes, que la relación con sus suegros era tensa, que Rodrigo y Fernanda eran personas difíciles de complacer, exigentes a su manera silenciosa, y que Emilio cargaba con eso hace años. Pensé que un gesto de apertura de mi parte podría suavizar algo, que si yo les daba un poco de espacio, ellos corresponderían con un poco de paz para mi hija. Eso pensé. ¡Qué error tan perfectamente construido! El primer sábado llegaron 12 personas. Silenciosas, respetuosas, se fueron sin dejar rastro. Rodrigo me mandó un mensaje de agradecimiento con 3 emojis de manos en oración. Fernanda dejó en la recepción una vela de soya con una notita escrita a mano. El segundo sábado llegaron con una cámara. Solo para documentar la experiencia, explicó Rodrigo cuando Sofía le preguntó. Algo interno para la comunidad. Nada público todavía. Sofía me consultó por mensaje y yo respondí que estaba bien, que fueran discretos. El tercer sábado, el video ya estaba en Instagram. No era discreto, era una producción. 30 segundos de imágenes cuidadosamente editadas la luz, entrando por los ventanales de la clínica, las sillas de espera convertidas en círculo de meditación, Fernanda de espaldas con los brazos abiertos como si el espacio fuera suyo con una música suave por encima y un texto que decía: encontramos nuestro lugar de sanación. Pronto, más detalles. Nuestro lugar. Lo leí 2 veces. Le escribí a Sofía. Ella me respondió rápido. Ya les dije, mamá. Dicen que fue un malentendido. No va a pasar de nuevo. No volví a mencionarlo. Ese fue mi primer error. Porque cuando una persona confunde tu silencio con aprobación, no corrige el rumbo. Lo acelera. Y Rodrigo y Fernanda aceleraron con la precisión tranquila de quien sabe exactamente cuánto puede tomar antes de que alguien diga basta. Calcularon mal una sola cosa. Hay un fenómeno que estudio hace años en mis pacientes con tinnitus crónico. Se llama habituación. Ocurre cuando el cerebro, después de escuchar el mismo ruido durante suficiente tiempo, decide que ese ruido ya no representa una amenaza y simplemente lo normaliza. Lo incorpora al fondo, lo vuelve parte del paisaje sonoro cotidiano hasta que el paciente ya no sabe con certeza cuándo empezó a escucharlo, solo sabe que siempre está ahí. Lo que Rodrigo y Fernanda hicieron en mi clínica durante los siguientes meses funcionó exactamente así, tan gradual, tan constante, tan cuidadosamente calibrado que cuando quise darme cuenta ya lo había normalizado sin haberlo decidido. El video de Instagram fue solo el primero. Después vino la propuesta de colaboración de contenido. Fernanda quería grabar una serie de episodios cortos sobre bienestar auditivo, usando las instalaciones de la clínica como fondo y con mi nombre mencionado de pasada como respaldo científico. Sofía me lo presentó como una oportunidad de visibilidad. Yo dije que necesitaba revisar los textos antes de que se publicara cualquier cosa con mi nombre. Nunca me mostraron los textos. Los videos salieron igual. En uno de ellos, Fernanda hablaba frente a la entrada principal de la clínica y decía con esa voz suave y reposada que sus seguidores adoraban, que este espacio nació de una visión compartida de sanar a través del silencio. Visión o compartida, como si ella hubiera estado presente en aquellas madrugadas de investigación, como si hubiera pintado las paredes, como si supiera algo del dolor de mi padre. Le pedí a Sofía que lo bajaran. Sofía habló con ellos. El video siguió arriba, con algunas palabras cambiadas, básicamente igual, y yo no insistí. Ahí está. Lo digo sin adornos porque me lo debo a mí misma, yo no insistí. Racionalicé. Me dije que era un video menor, que mis pacientes reales me conocían, que el medio académico sabía quién era yo y que no necesitaba pelearme con los suegros de mi hija por 30 segundos en redes sociales. Me dije que era una mujer adulta con cosas más importantes en qué gastar su energía. Lo que no me dije, lo que no quise decirme, es que cada vez que yo cedía sin consecuencias, ellos tomaban nota, que mi silencio era información para ellos, que estaban aprendiendo con cada pequeña prueba exactamente hasta dónde podían llegar. Los sábados se extendieron a los viernes por la tarde, los viernes se extendieron a solo un momento rápido el miércoles, Sofía, para grabar la intro del nuevo episodio. Son 20 minutos,
que se convertían en 2 horas con equipo de iluminación montado en la sala de tratamiento principal. Los pacientes empezaron a llegar confundidos. Una señora de 63 años, paciente mía desde hacía 4 años, me llamó una mañana para preguntarme si la clínica se había asociado con unos coaches espirituales, porque su hija había visto un video en internet y quería saber si ahora también ofrecíamos retiros de sanación energética. Esa llamada me revolvió algo por dentro, pero la manejé, aclaré, seguí. Lo que no vi o no quise ver era lo que le estaba pasando a Sofía en medio de todo eso, porque Sofía era quien absorbía el día a día. Era ella quien recibía los mensajes de Fernanda a las 11 de la noche pidiendo que les dejaran el espacio disponible tal día a tal hora. Era ella quien coordinaba con los empleados de la clínica para que no interfirieran con las grabaciones. Era ella quien respondía a los correos de los seguidores de sus suegros que llegaban al mail institucional de la clínica preguntando por precios de retiros que nunca habíamos ofrecido. Y Sofía lo hacía sin decirme, por amor, creo, por no querer que yo cargara con eso, por esa costumbre que tienen los hijos buenos de proteger a sus madres de las cosas que saben que van a doler. O quizás, y esto me cuesta más admitirlo porque tenía miedo de que yo dijera ya basta y eso le costara algo en su matrimonio que todavía no estaba lista para perder. El estrés se acumulaba en silencio, y el estrés, en un cuerpo con diabetes tipo 1, no es solo cansancio, es glucosa disparada, es insulina que no alcanza, es un sistema que funciona bien bajo condiciones estables y que bajo presión sostenida empieza a fallar de maneras que no siempre se anuncian con tiempo suficiente. Yo sabía eso mejor que nadie, y aún así no lo vi venir. Hay momentos en que la verdad no llega como una revelación, llega como una factura. Era un martes por la mañana, hace 3 semanas. Yo estaba revisando los estados de cuenta del mes anterior con Patricio, mi contador de confianza desde hace 11 años, un hombre pequeño, meticuloso, con la costumbre de acomodar los papeles en ángulos perfectamente rectos sobre el escritorio antes de hablar de números. Patricio no es dramático, nunca lo ha sido. Por eso cuando levantó la vista de la pantalla y me miró con esa pausa específica que tienen los contadores cuando encuentran algo que no cuadra, supe que lo que venía no era menor. Graciela, ¿autorizaste una compra de equipo audiovisual el mes pasado? Lo dijo así. Directo, sin rodeos. Me le quedé viendo. ¿Equipo audiovisual? Giró la pantalla hacia mí. Una factura, emitida a nombre del RFC de la clínica. Fecha, 17 del mes anterior. Concepto, equipo de producción audiovisual profesional, 2 paneles de iluminación LED, un micrófono de condensador de estudio, un soporte de cámara motorizado y algo llamado kit de difusión para streaming en vivo. Proveedor, una tienda especializada en equipo para creadores de contenido. Monto total, 22.300 pesos. 22.300 pesos cargados al CNPJ de mi clínica, sin mi autorización, sin mi firma, sin que nadie me hubiera dicho una sola palabra. Patricio esperó en silencio mientras yo leía la factura completa, 2 veces, con esa calma tensa que se instala cuando el cuerpo ya procesó la gravedad de algo antes de que la mente termine de formularlo. ¿Cómo entró esto?, pregunté. Me explicó. Alguien con acceso a la cuenta bancaria auxiliar de la clínica, la que usamos para gastos operativos menores, la que Sofía manejaba con una firma autorizada que yo le había dado cuando entró como directora operativa, había realizado la transferencia directamente, sin solicitud de cotización previa, sin orden de compra, sin ninguno de los procedimientos internos que Sofía misma había ayudado a diseñar cuando reestructuramos la administración hace 2 años. Sofía conocía esos procedimientos mejor que nadie, lo que significaba que Sofía había tomado esa decisión sola y por alguna razón no me lo había dicho, lo cual no tenía ningún sentido, o alguien más había usado su acceso. Cerré los ojos 3 segundos, pensé en Fernanda, mostrando su nuevo micrófono en una historia de Instagram la semana anterior. Pensé en los paneles de luz que habían aparecido apoyados contra la pared del corredor de bodega, una tarde que pasé rápido por la clínica y no pregunté nada porque tenía prisa.
y porque en ese entonces todavía estaba en el modo de no preguntar cosas cuya respuesta iba a incomodarme, abrí los ojos. Patricio, necesito el contacto del licenciado Herrera. Patricio asintió despacio, como si hubiera estado esperando esa frase desde que giró la pantalla. El licenciado Herrera es mi abogado corporativo desde hace 14 años. Un hombre serio, de pocas palabras, que cobra caro y vale cada peso porque cuando dice que algo se puede hacer, se hace, y cuando dice que algo no tiene salida, tampoco pierde el tiempo. Lo llamé esa misma tarde. Le expliqué la situación completa, la entrada de Rodrigo y Fernanda al espacio, el uso no autorizado del nombre y las instalaciones de la clínica en sus redes, y ahora esto, la factura. Le mandé los documentos por correo mientras hablábamos. Hubo una pausa corta al otro lado de la línea. ¿Quieres explorar la disolución societaria?, preguntó. Quiero saber si tengo base legal suficiente para ejecutarla sin que me cueste más de lo que ya me costó admitirlos. Otra pausa. Escuché el sonido de teclas. Con esto que me mandas, sí tienes base. Pero dame unos días para revisar el contrato original y armar todo bien. Si vamos a mover esto, lo movemos sin fisuras. Le dije que sí, que tomara el tiempo necesario. Colgué. Me quedé sentada en mi escritorio con la factura todavía en la pantalla, y algo extraño en el pecho, no alivio exactamente, no todavía, algo más parecido a la sensación de cuando llevas semanas escuchando un ruido de fondo y de repente encuentras de dónde viene. Todavía no lo habías resuelto, pero ya sabías exactamente qué estabas enfrentando. Esa mañana Sofía llegó a la clínica con fiebre. No era la primera vez ese mes. Yo no lo sabía, entonces me lo contó después. En el hospital, con esa voz baja de quien confiesa algo que cargó demasiado tiempo solo. Llevaba semanas durmiendo mal, comiendo irregular, posponiéndose a sí misma para tapar huecos que otros dejaban sin remordimiento. El estrés sostenido hace eso en un cuerpo con diabetes tipo 1. No avisa con escándalo. Trabaja por dentro, lento y metódico, desestabilizando lo que con tanto esfuerzo se mantiene en equilibrio. La glucosa sube sin razón aparente. La insulina no responde igual. El cuerpo que Sofía había aprendido a conocer con precisión de años empieza a comportarse como un instrumento desafinado, y ella, que siempre supo leerlo, estaba demasiado agotada para escucharlo bien. Esa mañana llegó con fiebre y llegó sola, porque Rodrigo y Fernanda tenían programada una live, no una sesión privada. Una transmisión en vivo para su comunidad 90 minutos sobre rendirse al flujo de la vida, grabada desde la sala principal de la clínica, con los ventanales de fondo, la luz perfecta de la mañana, entrando diagonal, todo el set que habían montado durante la semana con el equipo que alguien había pagado sin pedirme permiso. Sofía les había dicho esa mañana que no se sentía bien. Fernanda le respondió que descansara un momento, que tomara agua, que el cuerpo a veces solo necesita soltar la resistencia. Soltar la resistencia. A una mujer con fiebre y glucosa inestable, le dijo que soltara la resistencia. Sofía no insistió. Así era Sofía con ellos, aprendió temprano que insistir no servía de nada y solo generaba una tensión que después Emilio pagaba en casa. Tomó agua, intentó trabajar. Respondió 3 correos sentada en su escritorio con las manos que le temblaban un poco, ese temblor específico que ella conocía bien y que significaba que algo no estaba bien en sus niveles. Fue al botiquín por el medidor. No llegó. A mitad del corredor, entre su oficina y la sala de primeros auxilios, el cuerpo simplemente cedió. Sin drama, sin golpe fuerte. Se fue deslizando contra la pared hasta quedar en el suelo, la mejilla contra las baldosas, el medidor que nunca alcanzó a tomar a 2 metros de distancia. En la sala principal, Rodrigo hablaba con voz pausada sobre la importancia de estar presentes en el momento. Fernanda moderaba los comentarios en la pantalla. Había 43 personas conectadas a la transmisión en ese momento. Ninguna de ellas sabía lo que estaba pasando a 7 metros de la cámara. Y los 2 que sí podían saberlo, los 2 que estaban en el mismo espacio, en el mismo edificio, a una distancia que se cruza en 15 pasos, tenían los ojos fijos en una pantalla donde la gente escribía corazones y llamas, y gracias, maestro, exactamente lo que necesitaba escuchar hoy.
La live terminó 94 minutos después. Rodrigo hizo el cierre con una respiración guiada. Fernanda agradeció a la comunidad con palabras sobre gratitud y presencia consciente. Apagaron la transmisión y se sentaron en el sofá a revisar las métricas. Fue ahí, en ese sofá, con los teléfonos en la mano y las métricas de alcance en la pantalla, donde yo los encontré cuando empujé la puerta de mi clínica 20 minutos después, con mi hija todavía en el suelo del corredor, con el medidor de glucosa a 2 metros de su mano, con una vela de soya que Fernanda había encendido sobre la mesa de centro porque ayuda con la energía del espacio, derramando un olor dulce por toda la sala. Eso fue lo que encontré, y fue lo último que necesitaba ver. Yo no tenía planeado ir ese día. Tenía 2 pacientes en la mañana, una reunión con un proveedor de software a mediodía y una pila de informes pendientes que había prometido revisar antes del jueves. La clínica no estaba en mi agenda, pero a la 1:15 de la tarde recordé que había un expediente físico, el de una paciente que llevaba 3 años en protocolo y que tenía cita al día siguiente, que necesitaba una firma mía antes de que Sofía lo enviara a la aseguradora. Un documento que no podía esperar y que yo había dejado olvidado en el cajón de mi escritorio 2 días antes. Así de simple, así de sin aviso. Entré por la puerta lateral, la que uso cuando no quiero pasar por recepción. Tenía las llaves en la mano, el bolso colgado al hombro, la mente todavía en el proveedor de software que me había mandado 3 correos ese día. Empujé la puerta y el olor me golpeó primero. Vainilla, dulce. La vela de Fernanda. Después el sonido, esa voz suave del altavoz Bluetooth diciendo algo sobre confiar en el universo con una música de cuencos tibetanos de fondo. Y después, cuando mis ojos se ajustaron al corredor en penumbra, la vi, Sofía, en el suelo. El tiempo hizo algo extraño en ese momento. No se detuvo, al contrario, se aceleró de una manera que solo conozco de las emergencias clínicas, cuando el cerebro entra en un modo que no es pánico, sino precisión absoluta. Cada segundo se vuelve largo y nítido como una fotografía. Crucé el corredor, me arrodillé, le tomé la muñeca, pulso presente, débil pero presente, respiración, sí, piel fría y húmeda, el sudor característico de una hipoglicemia severa. Sofía, le hablé cerca del oído. Sofía, soy yo, ya estoy aquí. Un movimiento leve de párpados, nada más. Saqué el teléfono, marqué emergencias. Mientras esperaba que contestaran, sostuve su cabeza con la mano libre y la aparté del suelo frío, despacio, sin moverla más de lo necesario. La operadora contestó. Di la dirección, describí el cuadro. Respondí las preguntas con la voz plana y controlada que uno aprende en años de clínica, esa voz que no le da al pánico ningún lugar donde instalarse. Y en algún punto de esa llamada levanté la vista. Vi el sofá. Rodrigo tenía el teléfono con la pantalla horizontal, el gesto de quien revisa una gráfica o un conteo de visualizaciones. Fernanda estaba recostada hacia atrás con una sonrisa pequeña, leyendo algo, el pulgar deslizándose hacia arriba en la pantalla, con ese ritmo automático que ya no requiere atención consciente. Ninguno de los dos había mirado hacia el corredor. Ninguno sabía que yo estaba ahí. Ninguno sabía lo que había en el suelo a 7 metros de donde estaban sentados. Terminé la llamada. Me quedé arrodillada al lado de Sofía, con la mano en su frente, esperando a la ambulancia. Y en ese silencio real, no el que ellos vendían en sus videos, sino el verdadero, el que duele, tomé una decisión. No la tomé con rabia. La tomé con esa claridad fría que viene cuando ya no hay nada más que racionalizar, cuando todas las excusas que construiste durante meses se deshacen en segundos y lo que queda es solo la verdad sin adorno. Me levanté despacio, fui al corredor del fondo, saqué el teléfono una vez más y llamé al licenciado Herrera. «Licenciado», dije cuando contestó. «Ya tenemos la razón, proceda». 3 palabras. Colgué. Volví al lado de Sofía y no volví a mirar hacia el sofá. La ambulancia tardó 9 minutos. Yo los conté. No porque estuviera desesperada, Sofía respiraba. Su pulso se había estabilizado un poco y yo sabía exactamente lo que estaba enfrentando.
Los conté porque contar es lo que hace el cuerpo cuando necesita ocupar la mente en algo concreto mientras el corazón procesa lo que todavía no puede nombrar. 1, 2, 3. En algún momento de esos 9 minutos, Rodrigo me vio. Levantó la vista de la pantalla, me encontró arrodillada en el corredor y se puso de pie con ese movimiento brusco de quien se sobresalta. Fernanda lo siguió. Los dos cruzaron la sala hacia mí con expresiones que intentaban comunicar alarma, las cejas levantadas, la boca abierta, los pasos rápidos. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cuándo? No respondí. No porque estuviera ensayando una respuesta, no porque estuviera controlando una rabia que amenazaba con desbordarse, sino porque en ese momento, mirando a Rodrigo, acercarse con su collar de piedras tintineando y su cara de susto genuino o actuado, ya no me importaba distinguir cuál, simplemente no tenía nada que decirles. El silencio que vino de mí en ese momento no fue un arma, fue un diagnóstico. Hay un concepto que uso con mis pacientes cuando llegamos a cierto punto del tratamiento. Se llama umbral de tolerancia auditiva, el momento en que el sistema nervioso deja de intentar adaptarse al ruido y simplemente lo clasifica como daño, no como incomodidad, no como molestia, como daño. Yo había cruzado ese umbral. Fernanda se agachó hacia Sofía con un gesto que quería parecer maternal. Extendió la mano hacia su frente. «No la toques», lo dije sin levantar la voz, sin voltear a verla. Solo 2 palabras quietas, con el peso específico de algo que no admite negociación. Fernanda retiró la mano. Se hizo un silencio distinto en la sala. Rodrigo intentó de nuevo. «Graciela, nosotros no sabíamos que ella estaba». Lo miré entonces, solo un momento, lo suficiente para que entendiera que lo que iba a decir a continuación no cambiaba nada, ni lo que había pasado, ni lo que ya estaba en movimiento desde que yo había marcado el número del licenciado Herrera 15 minutos antes. No dije eso en voz alta. No hizo falta. Rodrigo cerró la boca. Cuando llegaron los paramédicos, me aparté para dejarlos trabajar y me quedé de pie en el umbral del corredor observando. Uno de ellos me preguntó si era familiar. Le dije que era su madre. Me preguntó los datos médicos de Sofía, tipo de diabetes, medicación actual, última dosis de insulina registrada. Los tenía todos. Los di con precisión, sin dudar, porque los había memorizado hace 17 años y los había actualizado cada vez que cambiaban, porque ese es el tipo de madre que soy, el tipo de madre que no delega, lo que no puede permitirse que nadie más olvide. Rodrigo y Fernanda permanecieron al fondo de la sala, quietos, por primera vez en meses completamente quietos, sin teléfonos en la mano, sin cámara, sin voz suave hablando de fluir y soltar y confiar. Solo 2 personas de pie en un espacio que nunca fue suyo, entendiendo por primera vez o fingiendo entender que para este punto ya era lo mismo que algo había cambiado de manera irreversible en los últimos 20 minutos. Salí con la camilla. No me despedí, no los miré al salir. La vela de vainilla seguía encendida sobre la mesa de centro. La apagué al pasar, con 2 dedos, sin detenerme. El hospital olía a desinfectante y café quemado. Sofía entró en urgencias con los niveles de glucosa en 40 y 2 peligrosamente bajos, suficientes para explicar todo y para dejarme con una pregunta que no podía dejar de hacerme mientras esperaba en el pasillo. ¿Cuánto tiempo llevaba en el suelo antes de que yo llegara? Nunca obtuve una respuesta exacta, y eso, de alguna manera, fue peor que cualquier número. Me senté en una silla de plástico color mostaza frente a la sala de estabilización y esperé. Tenía el bolso en el regazo y los codos en las rodillas, y la vista fija en la puerta vaivén por donde habían entrado los paramédicos. No llamé a nadie todavía, no porque no hubiera a quien llamar, sino porque necesitaba un momento en que el mundo fuera solo esa puerta y el sonido de mis propios pulmones funcionando. Emilio llegó 20 minutos después. Entró corriendo, con la corbata aflojada y los ojos de quien recibió una llamada que le cambió la tarde de golpe. Me vio, se detuvo, y en su cara pasaron 3 cosas en rápida sucesión: el alivio de verme a mí, el miedo de no ver a Sofía, y algo más difícil de nombrar que solo puedo describir como culpa anticipada. «¿Cómo está?», preguntó, estabilizándose. Se sentó a mi lado, se pasó las manos por el cabello, exhaló. «Graciela,
Yo no sabía que ella, lo sé, y lo sabía. Lo conocía suficiente para saber que Emilio no era cómplice, era otro de los que Rodrigo y Fernanda dejaban a oscuras, porque la oscuridad es más fácil de manejar que la gente informada. Él trabajaba, llegaba a casa, veía a una esposa que decía estar bien porque había aprendido que decir lo contrario costaba demasiado. Nos quedamos en silencio un momento. Mis papás, empezó Emilio. Lo dije con cuidado, sin dureza, pero sin espacio para rodeos. Hoy no, ahora mismo solo importa Sofía. Asintió, no insistió. Cuando nos dejaron pasar, Sofía estaba recostada con un suero en el brazo y un color en la cara que todavía no era el suyo, pero que ya no me asustaba. Abrió los ojos cuando escuchó mis pasos. Me miró con esa expresión específica, mitad alivio, mitad vergüenza, que me partió algo por dentro de una manera que la rabia hacia sus suegros no había logrado. Mamá, aquí estoy. Emilio se quedó al pie de la cama. Yo me senté a su lado y le tomé la mano, esa mano que había tomado cientos de veces, en consultorios, en cocinas, en carros estacionados frente a casas ajenas, donde lloraba cosas que no sabía cómo nombrar. Y Sofía habló. Habló durante mucho tiempo. Los meses encubriendo. Las noches respondiendo mensajes de Fernanda sin decirme nada. Las facturas que había descubierto después de la que encontró Patricio, había más, no tan grandes, pero había más. El miedo constante de decepcionar a todo el mundo al mismo tiempo, el agotamiento de ser el puente entre su matrimonio y su madre y la clínica, y los suegros y su propio cuerpo que pedía parar y al que ella seguía diciéndole, tantito más, tantito más. Lloró. Yo no la interrumpí. Cuando terminó, no le dije que todo iba a estar bien, no le prometí que iba a ser fácil. Le dije la única verdad que tenía para darle en ese momento. Ya no cargas esto sola. Eso fue todo. Fue suficiente. El licenciado Herrera me llamó a las 7 de la tarde. Yo seguía en el hospital. Sofía dormía ese sueño profundo y rendido de quien finalmente soltó algo que cargó demasiado tiempo. Emilio estaba sentado al pie de la cama con los codos en las rodillas y la vista en el suelo, procesando en silencio todo lo que Sofía había dicho horas antes. Salí al pasillo para contestar. Ya está listo todo, Graciela. ¿Confirmamos? Confirmamos. 3 semanas de trabajo del licenciado Herrera condensadas en esas 2 palabras. Lo que él había construido durante ese tiempo era quirúrgico. La factura del equipo audiovisual era la pieza central, una compra realizada con fondos de la clínica sin autorización societaria, lo cual constituía una violación directa de la cláusula de administración conjunta del contrato original. Pero no era la única pieza. Herrera había documentado también el uso comercial no autorizado del nombre y las instalaciones de la clínica en las redes sociales de Rodrigo y Fernanda, capturas de pantalla, fechas, métricas de alcance. Había cuantificado el valor publicitario que ellos habían extraído gratuitamente del nombre institucional que yo había construido durante 16 años. Había identificado 3 transferencias adicionales menores, las que Sofía había mencionado llorando esa tarde, realizadas desde la cuenta auxiliar hacia proveedores vinculados a la producción de contenido del matrimonio Fuentes. El contrato societario original, que yo había firmado hace 14 meses en un gesto que entonces me pareció generoso y que ahora reconocía como el error más caro de mi vida, tenía una cláusula de disolución por causa justificada que Herrera había insistido en incluir cuando lo redactamos. Yo había querido quitarla. Es innecesaria, le había dicho entonces. Son los suegros de Sofía, no unos extraños. Precisamente por eso la incluimos, me había respondido él con esa sequedad suya que no admite discusión. Le había dado la razón sin entender completamente por qué. Esa noche en el pasillo del hospital le di la razón de nuevo, esta vez completamente. La notificación formal de disolución societaria sería entregada al día siguiente en el domicilio registrado de Rodrigo y Fernanda Fuentes. Incluía el detalle de las causales, el respaldo documental completo y un plazo de 72 horas para que sus representantes legales, si decidían tenerlos, respondieran formalmente. También incluía una notificación de cobro por el uso comercial no autorizado de las instalaciones y el nombre institucional durante los últimos 14 meses. Herrera
Había calculado el monto con una precisión que me produjo una mezcla extraña de admiración y tristeza. ¿Quieres que bloqueemos también el acceso a las cuentas auxiliares esta noche?, preguntó. Sí, hecho. ¿Algo más?, pensé un momento. El contrato de uso del espacio que nunca pagaron, ¿está documentado? Está documentado, fechado y valorizado. Inclúyalo. Ya está incluido. Sonreí apenas. 11 años trabajando juntos y Herrera siempre iba 2 pasos adelante. Colgué. Me quedé un momento en el pasillo con el teléfono en la mano y el zumbido lejano del hospital a mi alrededor, ese ruido blanco constante de los lugares donde la gente va cuando el cuerpo falla y necesita que alguien lo sostenga. Pensé en mi padre, en el ruido ese que nunca fue tratado porque tratar cuesta dinero. Pensé en los 28 años que me tomó construir un lugar donde ese ruido tuviera nombre, diagnóstico y solución. Y pensé en 2 personas que habían confundido ese lugar con un set de grabación. Guardé el teléfono. Volví al cuarto de Sofía. Ya estaba hecho. Llegaron al hospital a las 10 de la mañana del día siguiente. No los esperaba tan pronto, pero debía haberlo anticipado. Rodrigo y Fernanda eran personas que operaban mejor cuando tomaban la iniciativa, cuando llegaban primero y ocupaban el espacio antes de que alguien más lo definiera. Era su método. Lo habían practicado durante 14 meses en mi clínica con una consistencia que yo había confundido con personalidad y que ahora reconocía como táctica. Los vi llegar por el corredor desde la puerta del cuarto de Sofía. Rodrigo caminaba adelante, con esa postura erecta suya, el collar de piedras, una expresión que intentaba equilibrar la preocupación con la autoridad moral. Fernanda lo seguía medio paso atrás, el cabello suelto hoy, sin el broche de madera, un detalle pequeño que leí de inmediato como una elección consciente. Más vulnerable, más humana, más difícil de confrontar. Conocían su oficio. Salí al corredor antes de que llegaran a la puerta. No quería esta conversación cerca de Sofía. Graciela. Rodrigo usó mi nombre con una familiaridad que en ese momento sonó como una intrusión. Necesitamos hablar. Buenos días. Mi tono los descolocó levemente. Habían llegado preparados para una confrontación, para una madre furiosa, para lágrimas o acusaciones, o el tipo de escena que ellos sabrían manejar porque llevaban años manejando las emociones ajenas frente a una cámara. No estaban preparados para la calma. Rodrigo continuó. Habló durante varios minutos, una construcción cuidadosa de medias disculpas y reencuadres, que ellos no sabían que Sofía estaba tan mal, que siempre habían actuado de buena fe, que la factura había sido un malentendido, que Sofía había dado su autorización verbalmente y que simplemente no se había formalizado por escrito, que el uso de las instalaciones había sido acordado en términos que quizás no quedaron suficientemente claros, pero que nunca tuvieron intención de. Lo dejé terminar. Fernanda agregó algo sobre la importancia de sanar los vínculos familiares. Usó la palabra corazón 2 veces. Cuando los 2 terminaron, hubo un silencio breve. Ya recibieron la notificación de su abogado. No era una pregunta. Rodrigo tensó la mandíbula. Ahí estaba, debajo de la postura y el collar, y los años de practicar serenidad frente a una cámara. Ahí estaba el hombre real, el que no sabe qué hacer cuando el terreno se mueve sin que él lo haya autorizado. Eso es exactamente de lo que queremos hablar. Creemos que hubo un malentendido y que si nos sentamos a... Esto ya no se resuelve hablando. Lo dije sin elevar la voz, sin un paso hacia adelante ni hacia atrás. Con las manos quietas a los lados y la vista directa, esa mirada que aprendí en años de dar diagnósticos difíciles, que no busca herir, sino que simplemente no deja espacio para la negación. Rodrigo abrió la boca. No salió nada. Fernanda intentó. Graciela, por favor, somos familia. Mi familia está en ese cuarto. Señalé la puerta detrás de mí con la cabeza. Ustedes tienen representación legal. Que hable con la mía. Me volteé. Abrí la puerta. Antes de entrar, me giré una última vez hacia el pasillo donde seguían parados los 2, quietos, sin saber qué hacer con sus manos por primera vez en mucho tiempo. Hay un guardia en recepción. Si necesitan algo, él los orienta. Cerré la puerta. Del otro lado, Sofía me miró desde la cama. No preguntó qué había pasado. Solo extendió la mano.
y yo la tomé. Sofía recibió el alta 3 días después. No hubo fanfarria, no hubo discurso. Salimos por la puerta lateral del hospital, la misma clase de puerta lateral por la que yo siempre entro a los lugares cuando no quiero que nadie lo note, con una bolsa pequeña, una receta nueva y el sol de la tarde pegando directo en la cara, como si el mundo no tuviera ningún problema con seguir funcionando mientras nosotras habíamos estado adentro rearmando algo. Emilio manejó, yo iba atrás con Sofía. No hablamos mucho en el camino. No hacía falta. Había cosas entre nosotras que el hospital había movido del lugar, no resuelto, no cerrado, pero movido. Y ese tipo de cosas necesitan aire y tiempo, no palabras apresuradas desde el asiento trasero de un carro. Esa noche, después de que Sofía durmió, volví a la clínica. No tenía razón práctica para ir. Herrera tenía todo bajo control, los accesos bancarios estaban bloqueados, la notificación había sido entregada. El proceso seguía su curso sin que yo necesitara hacer nada más esa noche. Fui de todas formas. Entré por la puerta lateral, siempre la puerta lateral, y caminé despacio por el corredor en penumbra, con solo las luces de emergencia encendidas, ese resplandor bajo y anaranjado que hace que los espacios conocidos parezcan ligeramente distintos, como versiones de sí mismos en otro horario del alma. Me detuve en el punto exacto donde había encontrado a Sofía. Las baldosas frías, el mismo piso, el mismo corredor. Me arrodillé. No sé exactamente por qué lo hice. No fue un gesto planeado ni simbólico, fue simplemente lo que el cuerpo quiso hacer en ese momento, como si necesitara volver a ese punto desde otra posición, desde la calma, para terminar de procesar lo que la urgencia del martes no había dejado espacio para sentir. Puse la palma de la mano contra las baldosas, frías, sí, firmes, reales. Este piso lo había elegido yo, lo había pagado yo, había caminado sobre él miles de veces con los zapatos de quien llega a trabajar, de quien cierra tarde, de quien a veces se queda sola después de que todos se van, porque hay algo en el silencio de la clínica vacía que todavía le pertenece completamente y que ninguna factura no autorizada y ningún video de Instagram podía tocarle. Me levanté, fui a mi oficina, abrí el cajón donde guardaba las llaves de repuesto, las que Sofía usaba cuando olvidaba las suyas, las que habíamos duplicado juntas el primer año que ella entró a trabajar conmigo, cuando todavía estábamos aprendiendo cómo ser madre e hija en el mismo espacio profesional sin que una cosa dañara la otra. Saqué el llavero, le até un listón nuevo, azul, el color que Sofía siempre elige cuando tiene que elegir. Lo dejé sobre el escritorio de ella, sin nota, sin explicación. Ella iba a entender. Apagué la luz, cerré la clínica. Caminé hasta el carro en el estacionamiento vacío y me senté un momento antes de arrancar, con las manos en el volante y la vista en la fachada del edificio donde había pasado la mitad de mi vida adulta construyendo algo que valía la pena defender. No lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque el llanto que se acumula durante meses de ignorar lo que sabes ya no siempre sale de golpe. A veces se va disolviendo despacio, en pequeñas decisiones tomadas con claridad, en puertas que se cierran sin escándalo, en listones azules dejados en silencio sobre un escritorio. Arranqué el carro y por primera vez en muchos meses el camino a casa me pareció completamente mío. Porque hay algo que nadie te enseña sobre construir algo propio, que defenderlo no siempre se parece a una batalla. A veces se parece a una mujer arrodillada en el piso de su propia clínica a medianoche, con la palma contra las baldosas frías, recordando exactamente por qué empezó. La verdadera fortaleza no grita, firma, cierra y sigue. Si esta historia te movió algo por dentro, si reconociste en Graciela a alguien que conoces, o quizás a ti mismo en algún momento de tu vida, déjame saberlo. Tu opinión me importa de verdad y me ayuda a seguir trayendo historias como esta. Y si tienes una historia propia que merece ser contada, algo que viviste, que viste, que cargaste en silencio durante demasiado tiempo, escríbeme al correo en la descripción. Los nombres y los lugares siempre se protegen. Siempre. Antes de irte, una pregunta que me quedo pensando después de cada historia como esta. ¿En qué momento de tu vida confundiste tu silencio con paz, cuando en realidad era una señal que esperabas tener el valor de escuchar? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra
baldosas, para que yo sepa que estuviste, que escuchaste y que esta historia llegó donde tenía que llegar. Hasta la próxima, 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 hasta la próxima,